Hola, querido amigo y amiga. Es muy grato para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios y que ustedes también puedan compartir así con muchas otras personas lo que podemos compartir aquí día tras día del conocimiento que Dios nos ha dejado a todos nosotros. En este día, siguiendo el programa de la fe por la cual vivo, vamos a tocar el tema este 21 de enero que lleva por título Creación, no evolución. ¿Sí? Y antes de poder leer allí el versículo, vamos a orar para que Dios siempre dirija y nuestra mente pueda ser abierta a poder recibir lo que es la palabra de Dios, su consejo, su dirección para cada uno de nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias por tu gran amor, Señor, por la creación que tú nos has entregado, en la cual, Señor, nosotros podemos habitar, desenvolvernos, Señor, y poder disfrutar de ella, Señor, pues tú lo creaste para nosotros, para que allí podemos, Señor, nosotros tanto disfrutar como contemplar, Señor, tu amor y tu misericordia. Pedimos, Señor, que tú puedas guiarnos en este estudio, Señor, y en esta meditación en estos breves minutos del día. Te pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu amado Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Miren aquí, el salmista nos declara que tenemos un creador y también alguien que preserva la vida que él ha creado en este mundo y en todo el universo que nosotros incluso no hemos llegado a conocer, porque simplemente conocemos lo que nos rodea a nosotros. Y muchas veces incluso solamente conocemos el lugar en el cual hemos crecido y vivido y nos hemos desenvuelto durante todo el resto de nuestras vidas, hasta ahora, ¿no? A tal vez algunos otros conocen algún otro lugar más allá, algún otro país, ¿sí? Pero solamente nosotros llegamos a conocer lo que vemos, los cielos, la tierra, la naturaleza a nuestro alrededor, ¿sí? Pero si nosotros nos podemos imaginar cuando vemos en la noche las estrellas, cuántos soles y cuántas galaxias más habrá y cuántos otros planetas habrán allí que nosotros no hemos llegado a conocer, cada uno de nosotros. Muy bien, pero, bien, nos dice aquí la palabra de Dios que todo eso fue creado por Dios, por su palabra, y que todo lo que tiene vida hoy en día fue dado vida por el aliento de la boca de Dios. ¿Sí? O sea, quien nos da vida. Ahora nos dice, puesto que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el sello de la misma mente maestra, no pueden sino hablar en armonía. ¿Sí? Tanto la naturaleza como lo revelado hablan en armonía. ¿Sí? Sin embargo, algunas deducciones sacadas erróneamente de hechos observados en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación, o sea que hay un conflicto entre lo que es ciencia y fe, ¿sí? Pero tal conflicto no hay, porque en muchas ocasiones la ciencia, ¿sí?, ha comprobado lo que la fe dice, o sea, lo que la palabra de Dios ha revelado, ¿sí? Ahora, y en los esfuerzos hechos para restaurar la armonía, se han adoptado interpretaciones de las escrituras que minan y destruyen la fuerza de la palabra de Dios. Ahora, muchos científicos que son creyentes, ¿sí?, que han hecho bueno, muchos científicos y cristianos también, ¿sí?, que han hecho para poder unir la ciencia con la fe, ¿sí? Han adoptado muchas de las interpretaciones científicas humanas, ¿sí?, y las han adaptado, ¿sí? Bueno, en sí la escritura la han adaptado a esa interpretación científica, con lo cual han sacado una conclusión completamente contraria a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Y con eso también aunque han querido tal vez ayudar, pero sin embargo la han destruido,
porque la han vuelto más confusa, ¿sí? Cuando en realidad tanto la palabra de Dios como lo que nos rodea a nuestro alrededor y lo que podemos encontrar en la geología no es confuso y no es contrario, ¿sí? Sino están en una unidad. Miren, se ha creído que la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la creación. ¿Por qué? Porque muchos pretenden, bueno, voy a seguir leyendo, se pretende que se requirieron millones de años para que la Tierra evolucionara del caos, y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación han sido vastos e indefinidos periodos que abarcan miles y hasta millones de años, ¿sí? Entonces, para querer hacer que el relato bíblico encaje con la datación científica que se hace con el carbono 14 hoy en día, que muchos verdaderos científicos saben que, bueno, buenos científicos en sí, dicen que esa datación, o sea, no da un dato exacto, ¿ya? Porque el carbono 14 no puede medir exactamente lo que es una piedra o un fósil que se haya encontrado, ¿sí? Porque va a variar demasiado, ¿sí? Va a dar una fecha que es muy alta, ¿sí? Entonces, no va a dar una datación buena. Entonces, muchos han tratado de hacer unir, ¿no?, estas interpretaciones con lo que es el relato bíblico y que han dicho que Dios creó el mundo, pero lo creó en miles de años, o sea, o incluso millones de años, ¿no? Que Dios, por ejemplo, el primer día fueron 1000 años, y el segundo día fueron otros 1000 años, el tercer día fueron otros 1000 años, ¿sí? Pero entonces la pregunta vendría, ¿de dónde salió la semana? ¿El Sol tardó 1000 años en darle una vuelta al mundo? ¿Y qué cuando la Biblia dice que fue tarde y mañana? Y si nosotros nos vamos al escrito original que es en hebreo, ¿sí? Dice John, que quiere decir día. Y es un día de 24 horas. Bueno, como otros lo conocemos, ¿no? Bueno, aunque el día no tiene 24 horas exactamente, ¿sí? Pero es un día como el que nosotros conocemos, un día de tarde y mañana, ¿sí? Entonces, ¿en qué quedaríamos? Tendríamos que tener una semana de miles de años y no una semana de que cada día tiene sus 24 horas en el constante giro del Sol, ¿sí? Bueno, de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Y sobre su propio eje. Entonces, eh, tal, tal conclusión no concuerda con el relato bíblico y lo contradice totalmente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hablando y rápidamente acerca de lo que ocurrió en el diluvio, ¿sí? Que también vamos a tocar esta parte aquí. Miren, en el diluvio, la Biblia nos relata que fue un momento de un caos terrible, ¿sí? Porque la tierra se empezó a destruir, ¿ya? Lo que nosotros conocemos y que sucedió. Entonces, cayó agua del cielo, cayó agua de diferentes lados, salió agua debajo de la tierra. Entonces, al salir agua debajo de la tierra, ¿qué pasa? Tuvo que expulsar piedras desde abajo, ¿sí? Y esas piedras tuvieron que volar muy alto por la presión del momento y caer con mucha fuerza. Ahora también si nosotros vamos y vemos los lugares donde hay huellas, muchas de las huellas que nosotros podemos encontrar tanto de animales como de seres humanos que están allí, están yendo hacia lugares altos. ¿Por qué? Por un diluvio. Cuando nosotros vemos los grandes acantilados o cañones que hay en el mundo, ya podemos ver también grados. O sea, y nosotros conocemos que el agua cuando igualmente está en un lugar pero va bajando, va dejando marcas, ¿sí? Va degradando la tierra conforme va bajando. Entonces, todo esto comprueba realmente el relato bíblico o el relato del diluvio de que todo esto fue un acontecimiento real, ¿sí? Y que esas piedras cuando caían sobre animales o plantas, allí quedaron compactados. Por la fuerza de la catástrofe que estaba ocurriendo en ese momento, quedaron ahí directamente fosilizadas. Y hay pruebas científicas de que esto es posible, de que por una gran presión, por una gran fuerza ejercida, se puede fosilizar algo inmediatamente y generar una energía tan grande que cuando se mide con el carbono 14, eso desvaría demasiado. Entonces,
eh, todo lo que la Biblia nos relata, en otras palabras, es algo que ocurrió, ¿sí? Por eso dice, acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Es cierto que los restos encontrados en la tierra testifican que existieron hombres, animales y plantas mucho más grandes que los que ahora se conocen, ¿sí? Y sí, ¿existieron hombres gigantes? Sí, y la Biblia lo dice, ¿sí? Y Adán mismo era un hombre, para nuestra estatura, era un hombre gigante, ¿ok? Mismo la Biblia, antes del diluvio, nos relata que hubieron grandes hombres en la tierra, ¿sí? Tanto hombres de renombre que hicieron grandes cosas, como también gigantes en la tierra, ¿sí? También hubieron animales muy grandes, sí, porque dice la Biblia que hubieron grandes bestias, también, en Génesis. Ahora, ¿también hubieron grandes plantas? Sí, también, porque incluso hay restos de esas grandes plantas. Y uno de ellos, por ejemplo, una prueba de que existieron grandes plantas en la tierra es la secoya, que hasta ahora existe. Sí, que es un árbol gigante, muy grande, ¿sí? Y que vive muchos años. Entonces, todo esto son pruebas de que lo que dice la Biblia realmente ocurrió y realmente fue así en el principio. En ocasión del diluvio, la superficie de la tierra sufrió conmociones, ocurrieron cambios notables y la nueva formación de la costa terrestre fueron conservadas muchas pruebas de la vida preexistente. Entonces, lo que nosotros conocemos hoy y lo que podemos ver en esos restos fósiles son lo que existió en ese tiempo antes de que el diluvio ocurriese. ¿Sí? Porque antes de que, por ejemplo, antes de que el pecado entrase en la tierra era distinta. ¿Sí? Porque Dios dice que después del pecado le produjo cardos, espinos y todo lo demás, y era difícil ya para labrar la tierra después del pecado. Ahora, después del diluvio, cambió más. ¿Sí? Hubieron más cambios. ¿Por qué? Porque se formaron grandes montañas, ¿sí? Que no existían en ese entonces por causa de lo que ocurrió, ¿sí? Aparte, la tierra misma cambió en su forma, ¿sí? Las plantas también tuvieron que adaptarse a los nuevos lugares donde fueron enviadas, ¿sí? Y las nuevas posiciones que adquirieron cada uno de los fragmentos de la tierra. Entonces, todo esto son pruebas de que la palabra de Dios es veraz en todas las cosas que dice. Estas cosas son otros tantos testigos mudos de la veracidad de la palabra de Dios, en la cual nosotros no debemos dudar. Pues si vamos tanto al registro de Génesis como también a lo que dice Job, en algunos capítulos ya podemos comprobar que realmente eso ocurrió así, y más que todo las pruebas de los fósiles y las plantas que hay fosilizadas, y incluso los registros de gigantes que existieron, no que se hablan en algunos escritos antiguos, ¿sí? de civilizaciones pasadas. Entonces nos comprueba de que todo eso, lo que dice la Biblia, pasó, fue así y existió así. Entonces, no hay una evolución, sino hay una creación. Dios creó, y no creó haciendo evolucionar las cosas, sino Dios creó, como dice la palabra de Dios. Por la palabra de Él fue creado, y por el aliento de su boca todo fue dado vida. O sea, en un día, todo eso lo hizo Dios. En un primer día, en un segundo día, en un tercer día, en un cuarto, y un quinto, y un sexto, y un séptimo día, que se acabó toda la creación que Dios hizo. Entonces, tengamos seguridad en la palabra de Dios, que nos dice que Él creó el mundo para nosotros. Así que, queridos amigos, tengamos fe y entreguemos toda nuestra confianza en las manos de Dios, y dejemos que Él dirija nuestras vidas con su poder y con su dirección que Él nos da. Que Dios los bendiga, los guarde y cuide a todas sus familias. Amén.